Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? A los que se están conectando. Bienvenidos sean pues a un nuevo episodio de este programa Perspectiva Laboral. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Un abrazo a la distancia, saludos hasta Arequipa. Te cuento pues que en mayo de este año la revista jurídica del trabajo de Jorge Rosenbaum, dirigida por el uruguayo, vio llegar pues su cuarto número. Este se presentó en homenaje al profesor uruguayo Óscar Hermida Uriarte, pues en ocasión del 10º aniversario de su fallecimiento, por allá a mediados del 2011. Bueno, esta revista se compone por varios artículos académicos muy interesantes de diversos autores, todos ellos pues especialistas, muy capos en el derecho del trabajo y de la seguridad social. Es el caso, pues, que nuestro invitado de hoy fue parte de este conglomerado de expertos, el cual escribió el artículo titulado El componente ético del derecho del trabajo, y es sobre este trabajo propiamente que vamos a hacer la entrevista. Un tema que yo lo considero como un patito feo, ¿no? Nadie lo quiere ver, ¿no? Y si lo ven, pero así nomás, por ahí. Eh, entonces, ¿qué te parece, Fredo, esto? Hola, ¿qué tal, Jesús? Saludar también a todos nuestros seguidores y a las personas que están conectando en este episodio. Y sí, de hecho, como bien lo comentas, este tema del cual vamos a desarrollar el día de hoy, en específico el artículo de nuestro invitado, es un artículo muy interesante, como bien lo mencionas, muy pocas veces tratado de una manera profunda, adecuada, el tema de la ética y la relación que tiene con el derecho, ¿no? Y en específico con el derecho del trabajo. De hecho, como comentas, este artículo ha estado en la revista Jurídica del Trabajo, una revista muy importante que reúne varios artículos de diversos autores de diferentes nacionalidades y entre ellos nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy. Un orgullo ver su trabajo, no solamente un orgullo, Jesús, sino también tan disfrutable leer el trabajo que presenta, ¿no? Y que está en esta revista jurídica internacional. Bueno, sin mayor preámbulos, Jesús, damos pase a nuestro invitado del día de hoy, el ya conocido Roy Alexis Quispe. Bienvenido, Roy, a nuestro estudio virtual para las personas que no los conocen. Eh, Roy, en esta parte de presentación ya es un tema característico de perspectiva, es que el invitado se presente. Y a esa pregunta es, ¿cómo te describirías, Roy? ¿Quién es Roy Alexis Quispe? Eh, bueno, gracias por la invitación en primer término. Estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes participando en esta pequeña entrevista. Sobre la pregunta, creo que la palabra que me definiría mayormente sería el término de problemático, porque siempre busco problematizar sobre algunas cuestiones que acontecen en la realidad, ¿no? Y una de las características que mayormente va con mi persona es que, a diferencia de otros que, bueno, sienten el tema de hacerse preguntas o de cuestionarse sobre temas elementales como algo estresante o como una obligación, para mí todo lo contrario, me relaja, me desestresa, se podría decir que me libera, ¿no? Entonces creo que eso es lo que caracteriza mayormente a mi persona, ¿no? Y por eso es que trato en la mayoría posible, en mis tiempos libres, darle un poco de contribución al derecho. Gracias, Roy. Primero también por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos el día de hoy en este episodio de Perspectiva Laboral. Y bueno, para ya iniciar con la entrevista y desarrollar este artículo que presentaste del componente ético del derecho del trabajo, creo que la pregunta inicial y de cajones es ello, ¿no? Para que nos expliques un poco
qué es la ética, ¿no? ¿Cómo se relaciona así con el derecho? Bien, bueno, en realidad hablar sobre ética en general es un tema muy complejo. Creo que es uno de los problemas o temas fundamentales de la filosofía en general, que no hay filósofo en la Tierra que no haya dado una opinión al respecto sobre qué se considera la ética, ¿no? Sin embargo, hacer extensivo esta charla sobre el concepto de ética, a efectos del artículo que desarrollé, tomé el concepto de un filósofo griego, en el caso de Aristóteles, ¿no? Quien señala que la ética es la ciencia práctica que versa sobre la naturaleza y el objeto de la acción humana, ¿no? Entonces, desde ya Aristóteles nos da una vinculación estrecha con el derecho, tal vez adrede o no adrede, porque habla sobre acción humana, y el derecho está asociado a las relaciones humanas, ¿no? Entonces, en esa cuestión, tanto la ética como rama epistemológica, así como el derecho, coinciden en su objeto de estudio, que es la acción humana. Pero Bertrand Russell, de un modo más preciso, señala que la ética son principios generales que ayudan a determinar las reglas de la conducta, ¿no? Entonces, aún se sigue analizando el tema de la acción humana, pero ya no de modo general, sino ahora de modo conductual, es decir, habla de conducta, ¿no? Y si habla de conducta, habla de conciencia, y si habla de conciencia, habla de voluntariedad, ¿no? Porque puede haber una acción humana que no sea voluntaria, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que esté en un estado no consciente y haga una determinada actividad. Entonces creo que eso escaparía en cierta forma a parte de la ética, ¿no? Y como tercer punto, como tercera definición, que engloba creo que lo señalado por Aristóteles y por Bertrand Russell, es con gran acierto que el profesor en cuestión, el profesor uruguayo, en cuestión que fue sujeto de análisis y de elogio en esta edición de la revista Jurídica del Trabajo, el doctor Oscar Hermida Uriarte, establece que la ética es el conjunto de principios propuestos como fundamentos del obrar humano. Y creo que esa definición es súper acertada. ¿Por qué? Porque en realidad la ética conglomera en este caso un área de estudio que va a analizar determinados parámetros de cómo es y cómo debería ser en este caso la conducta humana, el obrar humano, ¿no? Entonces establece ciertos lineamientos de cómo el ser humano debe obrar para sí y para la sociedad. Entonces creo que esa es la definición más acertada de ética, ¿no? Y en cierta forma, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, su vinculación con el derecho, creo que ya en la teoría general del derecho se ha desarrollado en este caso una vinculación entre la ética y el derecho del trabajo. Tenemos al profesor brasileño Miguel Reale, ¿no?, que establece la teoría tridimensional del derecho, y también en el Perú el profesor Cesarego, y que en ese análisis, por ejemplo, que citamos en mi artículo sobre la vinculación entre el derecho y la ética, establece un término que es la teoría del mínimo ético-moral, ¿no? Entonces, establecen que en determinadas normas o reglas existe un componente ético mínimo que establece parámetros para cómo actuar, ¿no? Y por ejemplo, Miguel Real, en su libro sobre introducción al derecho, establece que no todas las normas jurídicas o no todas las reglas tienen un componente ético, ¿no? Y ahí podríamos decir que hay un área de deslinde entre pues, la ética y el derecho. Por ejemplo, Miguel Real señala que las normas de tránsito no contienen, por ejemplo, un componente ético, ¿no? Por ejemplo, la norma de tránsito de voltear a la derecha o prohibido dar vuelta en U es una norma técnica, pero no es una norma que tenga un contenido mínimo ético. Sin embargo, hay otras normas que sí contienen un contenido ético. Por ejemplo, hablemos de lo que hace años ya en nuestro país viene debatiendo, que es la unión civil, ¿no? Que hay dos posturas que establecen una de que sí se debe dar
porque es un derecho, en este caso, que se debe reconocer por parte del Estado, y hay otra postura que no. Entonces hay un debate no solamente normativo, sino hay un debate ético, inclusive que tiene que ver con las costumbres y con la propia percepción que tiene el peruano respecto a la cuestión del matrimonio, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sí conllevaría un análisis de un mínimo ético. Entonces, yo creo que se vincula estrechamente. ¿Por qué? Porque ambas disciplinas tienen que ver con el actuar del ser humano. Entonces, ahí creo que es una vinculación, ¿no? Y el segundo punto de por qué es una vinculación sería porque la ética dota de ciertos parámetros para que el derecho no extralimite, en este caso, el poder imbuido en el derecho no se extralimite y regule de modo justo las relaciones, en este caso jurídicas, o las relaciones entre las personas. Por ejemplo, ¿cuál sería una conducta jurídica antiética, por ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo es lo que pasó en la Alemania nazi, en la cual muchas normas establecían prohibiciones respecto a los judíos, ¿no? Que los judíos eran enemigos del Estado y eran mandatos normativos porque eran imperativos obligatorios, cumplían con todas las características de una norma jurídica, pero que en el contenido era antiético, porque iba en contra de la propia dignidad y la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos que existen normas jurídicas que tienen un componente ético, normas jurídicas que tienen un componente antiético, y normas jurídicas que no tienen ningún componente ético, que son meramente técnicas o de trámite. Entonces creo que esa es la vinculación respecto a la ética y su vinculación con el derecho. Gracias por la respuesta, Roy. Ha sido bastante esclarecedor y sobre todo con los ejemplos, muy didáctico eso. Además, en tu artículo reflexiones acerca de que en la actualidad existe una deconstrucción de los componentes éticos en la sociedad, ¿no? ¿Cómo se revela esta deconstrucción en las relaciones laborales? Claro, en el artículo, para ser un poco más preciso, tomo de referencia el artículo del profesor Óscar Emilio Uriarte, porque, bueno, el libro, bueno, la revista trataba sobre estudios, ¿no? Entonces, el doctor Óscar Emilio Uriarte, para los que hemos leído un poco de él y para los que han leído mucho sobre él, sobre sus textos, ha aportado a muchas ramas del derecho, tanto el derecho individual, colectivo, procesal, ¿no? Inclusive la filosofía del derecho, del trabajo. Entonces, en uno de sus artículos que ha sido publicado en revistas de Lima y también en revistas de España, él analiza el tema de la ética y derecho del trabajo, que se llama su artículo, ¿no? Y en ese texto él hace referencia en una oración al componente ético del derecho del trabajo, ¿no? Y parte de su artículo también desarrolla lo que yo he vuelto a tomar como referencia, pero de otra perspectiva, sobre la deconstrucción de la ética, ¿no? Entonces, esto me referencia en dos ámbitos, en la sociedad actual y pues en el derecho del trabajo, ¿no? O en el derecho en general. Entonces, en la sociedad actual, históricamente, ya se han establecido determinados parámetros éticos de cómo debería funcionar una sociedad, ¿no? Ajustado, por ejemplo, a principios de democracia, ajustado a principios de ética, vinculado a principios y que ya han sido positivizados en determinadas normas internacionales o normas constitucionales. Sin embargo, a pesar de ello, la sociedad postindustrial, porque ya no estamos en una sociedad industrial, sino una postindustrial, inclusive una sociedad digital, una aldea global, ha ido mermando estos principios éticos o de buena praxis, por ejemplo, vinculados mucho al tema de lo económico, ¿no? Y ahí la vinculación de cómo se han deconstruido esos componentes, o el componente ético en el derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque, como ya había señalado anteriormente, el derecho del trabajo, gran parte, existen normas que tienen un componente ético, ¿no? Por ejemplo, que están vinculados al respeto de la dignidad del ser humano, ¿no? De no verlo como un objeto, no verlo como una mercancía, que es lo que la propia OIT propone. Entonces, lo que la sociedad postindustrial, e inclusive la sociedad industrial, desde 1750, que empezó la primera revolución industrial, ha propuesto un esquema totalmente distinto a este mínimo ético moral. Por ejemplo, eso se evidencia claramente en lo que muchos autores laboralistas han señalado en la historia del derecho del trabajo, la formación jurídica histórica del derecho del trabajo, cuando en la sociedad industrial, por ejemplo, a las madres gestantes
a los niños 5 o 6 años, se los tenía en fábricas o en industrias de carbón, ¿no? O en minas, entonces, durante 12, 14, 16 horas de trabajo. Entonces, la naturaleza y los principios que rigen un obrar ético en el ser humano, ¿no? ¿Y a efectos de qué? A efectos de mayores recursos, mayores mercancías. Entonces, en la balanza se coloca, por un lado, el ser humano y por el otro lado se coloca el patrimonio o las ganancias. Y la balanza en este caso pesa para las ganancias que para la propia perspectiva del ser humano. Entonces, ¿de qué forma se ha deconstruido? Que en la sociedad industrial y postindustrial existe una preeminencia o un privilegio respecto a dar en primer puesto al tema mercantil, al tema económico, frente a los derechos. Entonces, ello ha mermado concretamente el tema del componente ético que conllevan estas normas jurídicas, ¿no? Y por ello es que en el derecho del trabajo existe, pues, una gran, aparte de regulación, un gran incumplimiento por parte del ámbito empresarial en gran escala y por parte del ámbito de los trabajadores también en mínima escala respecto de las reglas que regulan sus relaciones individuales y colectivas. Entonces creo que de esa forma se ha ido deconstruyendo, ¿no? Para ser más específico, por ejemplo, la mercantilización del trabajo, ver al ser humano como mercancía, por ejemplo, realmente con el trabajo forzoso, ¿no? Que, por ejemplo, se le obliga a las personas a laborar, ¿no? En condiciones paupérrimas y no se les considera prácticamente como un ser humano, sino como un ónimos economicus, que, o sea, como un objeto de la economía, ¿no? Lo cual creo que no es la perspectiva correcta que debemos tener ya después de tantos momentos históricos que han visto lo más deplorable que puede ser la voluntad del ser humano, ¿no? Y otro de los puntos que construye este caso, pues, el derecho del trabajo es el tema del trabajo precario, ¿no? Ya no hablamos de un tema de trabajo forzoso, ya no hablamos de que obligamos a las personas a laborar, ¿no? Sino que a pesar de que la persona está laborando voluntariamente, las condiciones que tiene son paupérrimas. Y en el Perú claramente lo verificamos, por ejemplo, en regímenes especiales, ¿no? Por ejemplo, en regímenes que hace un año han estado en protestas, por ejemplo, en el tema del régimen agrario, ¿no? Si bien hay sectores en el régimen agrario que mantienen en un estatus favorable a los trabajadores, aún existe un gran sector informal en el sector agrario que precariza las relaciones entre estos trabajadores, ¿no? Que les paga sueldos bajos, que no los tiene en planillas, que no los tiene gozando de todos los derechos o prerrogativas que establece la normativa. Entonces, ello creo que en cierta forma es el carácter componente ético del derecho del trabajo. Interesante, Roy. De hecho, en el trabajo que presentas también, cuando indicas sobre este componente ético del derecho al trabajo, nos hablas de las manifestaciones éticas que estarían compuestas por la micro y la macroética laboral. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de micro y macroética? Claro, en realidad es un tema que me llevó cierto grado de complejidad analizarlo en el artículo de Óscar Hermínio Uriarte, entender cuál era o por qué estaba compuesto el componente ético del derecho del trabajo, ¿no? Y bueno, analizando de modo global ese aporte que él hizo al derecho del trabajo, y creo que la filosofía del derecho del trabajo, fue cuáles son las manifestaciones del componente ético, ¿no? Y él lo divide en dos, ¿no? Una que es el tema de la microética laboral y la macroética laboral, ¿no? ¿Y en base a qué? Bueno, dice, la microética está vinculado al tema del análisis de los sujetos, en este caso, o aspectos específicos del derecho del trabajo. Por ejemplo, contrato de trabajo, por ejemplo, sujeto del trabajo, el obligado del trabajo, o el empresario, ¿no? Y la macroética está, pues, asociada al tema de no solamente una categoría del derecho del trabajo, sino todo el conglomerado del derecho del trabajo, por ejemplo, las relaciones laborales
de modo abstracto, ¿no? Entonces, creo que esa definición o esa caracterización que se hace en el artículo en cuestión es muy importante porque nos permite diferenciar cuando estamos ante un aspecto específico del derecho del trabajo que puede solucionarse planteando medidas más específicas y cuando estamos ante un cambio radical o estructural de todo el ordenamiento jurídico laboral, ¿no? Entonces creo que eso es la diferencia, ¿no? Mientras que aún hablamos sobre particularidades o categorías específicas del derecho del trabajo, en la macroética estamos hablando del conglomerado de relaciones jurídicas en general, ¿no? Por ejemplo, hablamos no solamente del análisis de un ordenamiento laboral específico, sino hablamos del análisis de todo el conglomerado de relaciones laborales o de sus principios, ¿no? Entonces, creo que eso es la diferencia específica que se plantea en el artículo. Por ejemplo, para dar un específico caso sobre el microética, se establece, pues, el trabajador como sujeto ético de la relación laboral, ¿no? Y creo que aquí va una autocrítica muchas veces para algunos abogados laboralistas que tienen a trabajadores, ¿no? Que tienen la perspectiva errada de que el trabajador siempre tiene la razón. Muchos buscamos una regulación tuitiva del trabajador porque es uno de los fundamentos históricos del origen del derecho del trabajo. No olvidemos que uno de los fines también históricos del derecho del trabajo es tener una armonía o un equilibrio entre los intereses del trabajador y los intereses del empresario. Entonces, bajo esa perspectiva, debemos ser críticos y objetivos al momento de analizar la conducta o el actuar de un trabajador, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, se dota de ciertas reglas o deberes al trabajador para su empleo y para el empresario, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, y que tiene que ver con un contenido ético, es, por ejemplo, lo que está regulado en la LPCL, en el Decreto Supremo 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que establece, pues, que el trabajador puede ser despedido, en este caso, el principio de buena fe de la relación laboral, ¿no? Obviamente, la buena fe es una categoría que no es propia del derecho laboral o del derecho civil, sino del derecho en general, ¿no? Y que tiene aspectos específicos, por ejemplo, mantener información reservada del empleador, mantener un actuar respetuoso respecto al empleador, al superior jerárquico o también a los demás compañeros de trabajo, ¿no? O a resguardos secretos profesionales, secretos industriales, etc. Entonces creo que las mismas normas, aunque no lo han señalado, ya establecen, por ejemplo, un componente ético, una manifestación microética del derecho de trabajo en las reglas específicas. Y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la macroética, que es el análisis de todo el ordenamiento laboral o del sistema de relaciones laborales, tendría que hablar de parámetros que apliquen a todos los estados. Y creo que uno de los parámetros, y lo voy a señalar nada más porque creo que es parte de otra pregunta, es el tema de el trabajo decente, ¿no? El trabajo decente durante décadas ya es una propuesta no solamente doctrinaria, sino una propuesta de la propia OIT que tiene a fin de establecer ciertos parámetros con contenido ético, no solo para un estado, sino para todos los estados, ¿no? Entonces, que la macroética, en este caso, sí tiene efectos no solamente abstractos, sino aplicaciones concretas, específicamente con el tema del trabajo decente, ¿no? Es un parámetro mínimo para los determinados estados para no contravenir los derechos de los trabajadores y tampoco afectar los intereses del empresario. Gracias, Roy, gracias. Bueno, claro, así como indicabas al trabajo precario o la precariedad laboral como parte de la deconstrucción, ¿no? También se habla, pues, del trabajo decente. Y ahí es donde se concluye, se otorga un apartado al trabajo decente como indicador ético para los estados. ¿Podrías explicarnos eso? Sí, claro. En realidad, uno de los puntos más que analizar solamente el artículo es establecer una propuesta, ¿no? Y creo que el parámetro
mínimo que deben contar los estados para poder mantener o para poder fortalecer la ética en las relaciones laborales es el trabajo decente, ¿no? ¿Y por qué el trabajo decente lo establezco como un indicador ético para los estados? Porque el trabajo decente no se trata, sino conlleva determinados puntos específicos o deberes que los estados deben cumplir, ¿no? Para considerar que el trabajo que se está realizando dentro de su ámbito de protección o dentro de su ámbito de regulación estatal puede ser considerado como trabajo decente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la OIT establece, y me olvido citarlo, 4 objetivos estratégicos, ¿no? Vinculados al trabajo decente, ¿no? La promoción de derechos fundamentales en el trabajo, la promoción del empleo, la protección social frente a las condiciones de vulnerabilidad y el fomento del diálogo social. Y si analizamos, aquí no estamos hablando de solamente la conducta del trabajador o la conducta del empleador, estamos hablando de la conducta o del actuar en general de todos los factores que intervienen en las relaciones laborales. Es decir, hablamos de una visión trilateral del derecho, del trabajo, ¿no? Y que lo establece muy bien en el tema del diálogo social. Hablamos del empresario, hablamos del Estado, y hablamos del trabajador. Y a esos 3 pilares podríamos dotarle de todo el contexto que sería la sociedad, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de diálogo social no solo nos referimos a los 3 estamentos que muchas veces dialogan para establecer normas de derecho al trabajo, lo cual en nuestro país hace años no se da porque no hay un diálogo entre las tres. El que presiona más es el que, en este caso, da la norma que va a regular, o presiona el Ministerio de Trabajo, influido por el MEF, o presionan los trabajadores, como sucedió con el tema del régimen agrario, o los empresarios ponen en marcha sus intereses, ¿no? Entonces, como lo que sucedió en la década del 90, ¿no? Con el tema de la nueva Constitución y todas las normas que se dieron en pro de flexibilizar derechos de los trabajadores. Entonces, no ha existido un diálogo social en nuestro país. Creo que aún falta mucho por mejorar. Creo que más que fortalecer o establecer canales de comunicación, los cuales hay, ¿no? Y no funcionan correctamente, es el cambio de la cultura del peruano, ¿no? Entonces, aquí aún estamos al punto de, antes que se pongan los puntos sobre la mesa a discusión, ¿no? Ya queremos voltear la mesa, ¿no? O queremos transar bajo la mesa, lo cual no resulta favorable para ninguna de las partes, porque obviamente alguien va a perder en ese punto, y quien pierde no solamente son los trabajadores o el empresario, quien pierde es la sociedad en general. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo, en este caso, si bien regula las relaciones de los sujetos de la relación laboral, empresario y trabajador, o Estado como ente empleadora, tiene una repercusión social, ¿no? Y eso claramente queda claro porque cuando el trabajador como jefe de hogar o la madre como jefa de hogar lleva ingresos económicos, va a influir en la educación de los hijos, va a influir en la vivienda, va a influir en vestimenta y en todos los demás aspectos vinculados a la vida económica y social de las personas. Entonces, si fallamos desde el diálogo social para la construcción de normas laborales éticas, creo que el punto de mejorar la sociedad en general va a ser desfavorable, ¿no? Continuando, por ejemplo, quiero citar aquí uno de los puntos importantes, es que ya se han establecido determinados estados, puntos específicos para mejorar la ética dentro de las relaciones laborales, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con lo que habían señalado anteriormente, que es la no mercantilización del trabajo, ¿no? En Perú se ha reducido bastante, ya no es casi visible ante nuestros ojos, ¿no? Pero aún existe esa, se podría decir, por ejemplo, esa situación en nuestro país, y los apartados, ¿no? O en la misma periferia, por ejemplo, lo que pasó, si no me recuerdo, en el 2017, cuando 2 jóvenes murieron en una zona comercial de Lima, que lo habían dejado encerrados, ¿no? Y bueno, había una discusión ahí si
se vulneró o no derecho de los trabajadores porque estas personas estaban supuestamente en actos delictivos. Más allá de esa discusión es que los tenían haciendo actividades productivas en condiciones paupérrimas, ¿no? Entonces, y eso sucedió en Lima, y sucedió prácticamente en un lugar comercial. Entonces, nos decimos, tal vez no se está analizando correctamente o específicamente estos problemas, ¿no? O, por ejemplo, lo que pasa con las trabajadoras del hogar. Si bien es cierto, ya hay nuevas normas desde el año pasado que establecen y fomentan determinados derechos, total ajuste a ese tema, o lo que sucede con la desigualdad salarial entre las mujeres, ¿no? Aún es un tema que viene siendo trabajado a pesar de que existe desde el 2017 o 18 una norma que establece que los empleadores deben establecer una situación equitativa entre las remuneraciones de sus trabajadores, ¿no? Entonces, creo que aún existe mucho por trabajar, y creo que ya que iniciamos un nuevo gobierno, debe establecer dentro de esa plataforma específicamente para las normas laborales, acercarnos a esos objetivos el trabajo decente, ¿no? Y creo que el trabajo decente no va por un tema de ser tercermundista o de ser primer país del mundo, porque, por ejemplo, en Dubái, que es uno de los países donde existe gran parte de turismo, lugares muy hermosos generados por el tema del avance económico, existe un gran sector que no está en esa zona que nos muestra, en este caso, las redes sociales o el periodismo, y que vive en la miseria, o en Asia, ¿no? Por ejemplo, quiero citar aquí una película que he visto hace unos días atrás, que fue ganadora de premio Oscar, Parásitos, ¿no? En Parásitos se muestra claramente lo que aún pasa en el mundo, que es la dicotomía entre las personas que tienen determinados aspectos económicos privilegiados o recompensados por su trabajo, y un gran sector que aún vive en la miseria, ¿no? Y hablamos de Corea del Sur o de Japón o de países asiáticos, los tigres de Asia, que tienen un gran avance tecnológico y económico, y aún así existen sectores donde pues viven en condiciones paupérrimas, ¿no? Entonces creo que el trabajo decente es una mira para todos los estados, no solamente para el nuestro. Definitivamente, Roy, este punto al que llegas como conclusión sobre el trabajo decente es, como muchos de nuestros invitados también, ¿no? En ciertas oportunidades cuando les tocamos sobre el tema, pues es algo que debe llegar a ser una realidad, ¿no? en todos los estados. Para cerrar, Roy, en tu artículo también desarrollas un punto muy interesante. Habla sobre la responsabilidad social de las empresas. ¿Cuál es la importancia de esto? Sí, este fue un desarrollo mayor que hice, que el doctor Oscar Remiro Diarte lo toca apenas en su artículo. Y bueno, aquí tomo de referencia uno de los libros del doctor Sanguinetti, que él ha desarrollado bastante este tema que tiene que ver con el comercio internacional. Entonces, y que justo va a estar presente también en el tema del Congreso Mundial que se va a realizar en la ciudad de Lima. Entonces, por ejemplo, ya no hablamos solamente de el tema de la mira o la aspiración que tienen los estados, que es el trabajo decente, ¿no? Sino hablamos también de cuál es el deber que deben cumplir los empresarios, en este caso, pues, en general, ¿no? Ya no hablamos de una empresa en específica, sino hablamos, en este caso, de grandes cadenas empresariales o que están vinculados a cadenas de producción a través de diferentes países, ¿no? Y, por ejemplo, lo que se establece respecto a la responsabilidad social de las empresas es, pues, acuerdos marcos internacionales o códigos de conducta para proveedores y contratistas, ¿no? Por ejemplo, se establecen mínimas obligaciones que deben cumplir los empresarios, pero no necesariamente son dadas de modo heterocompositiva, es decir, dadas por los estados o por organismos internacionales, y que los empresarios están obligados de cumplir, sino que son los propios empresarios los que deciden tomar la batuta sobre el tema y establecer entre ellos mismos
determinados parámetros u obligaciones o deberes para poder hacer que el trabajo también sea decente, ¿no? Entonces, respecto de ello, pues, este tema aún no ha sido totalmente aplicado por muchas empresas. Aún es un tema que se viene trabajando en el ámbito del derecho del trabajo. Es un tema que falta bastante contribuir. ¿Por qué? Porque obviamente al no ser normas que tengan una respuesta jurídica, se podría decir sancionatoria, como puede ser por parte de un Estado, entonces no es una crítica que se hace a este tema, ¿no? Lo que sí puede generar, por ejemplo, es pues que exista una perspectiva o una respuesta, pues, se podría decir, por parte de los consumidores, ¿no? Obviamente, por ejemplo, hablamos de lo que pasa con algunas empresas textiles, ¿no? Que lo que hacen es que antes su manufactura lo hacían en países, por ejemplo, como Estados Unidos, como por ejemplo Francia o Italia, y que ahora, como quieren reducir costos, ¿no? Como quieren reducir costos económicos, obviamente, cuando hablamos de costos económicos nos referimos a determinados derechos o garantías para los trabajadores, por ejemplo, pago de beneficios, mayor control respecto a la contratación, formalización, etcétera. Obviamente derivan esta parte de la manufactura a países en los cuales su regulación sea menor o donde no existe un gran control por parte de los estados, y pues derivan a China, derivan a Taiwán, y por eso es que hemos visto un trastocamiento en el tema del lugar de origen del producto, porque cuando vemos una camisa, por ejemplo, antes decía Made in Estados Unidos, ¿no? O Made in Francia, pero ahora ya vemos y dice Made in Taiwán, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente que, pues, obviamente nos preguntamos por qué razón es que los empresarios cambian del lugar de manufactura o del lugar de fabricación los productos, ¿no? Si inclusive ahora hay más demanda, es porque obviamente quieren reducir costos, ¿no? Y al reducir costos nos vinculamos al primer punto, que es mercantilizar, ¿no? O precarizar, ¿no? O sea, buscamos trabajadores, mano de obra barata, buscamos solamente ver al trabajador como un mero objeto, ¿no? Que va a formar parte de la cadena de producción, más no ya como esa naturaleza intrínseca que es parte del ser humano, que es cierta dignidad, ¿no? Y bueno, eso está vinculado al tema de la responsabilidad social de las empresas, que trata de frenar en cierta forma ello, no desde normas heterocompositivas, sino a partir de normas dadas por los propios sectores empresariales, ¿no? Por ejemplo, se celebran marcos, ¿no? Donde establecen políticas de personal coherentes para la totalidad de sus sociedades, ¿no? Entonces, tratan de cumplir con ello para, cierta forma, dar una perspectiva social, ¿no? De su marca, ¿no? Y ya no solamente cumplir con vender un producto barato, sino que el producto también cumpla con ciertos estándares éticos respecto vinculados a la protección de sus trabajadores. Por ejemplo, si no mal recuerdo, no quiero entrar aquí en un tema de un comentario lesivo, pero por ejemplo hay determinados productos que para obtenerlos devastaban ciertas áreas en determinadas zonas de países, ¿no? Y obviamente ello perjudica en este caso pues los ecosistemas, perjudica las sociedades nativas que vivían en lugares, y en cierta forma perjudica, ¿no?, el balance o los derechos de las personas. Y obviamente eso es lo que se trata desde la perspectiva empresarial de corregir. Gracias, Roy. Bueno, y aplicando, pues, como decimos en el derecho del trabajo, el derecho procesal laboral, aplicando el principio de primacía de la realidad, y como citas también al profesor Hermida, parece evidente, pues, que la idea nace como una estrategia comercial de imagen, ¿no? Entonces, ese sería su objetivo, ¿no? Esa es una preocupación constante en la doctrina, indicas. Y sí, pues, así sucede. ¿Cuáles son tus últimos comentarios o tus reflexiones acerca de este tema, Roy? Bueno, ese tema
cuando uno recién lo analiza, dice, es baladí, ¿no? O sea, es superfluo, no es concreto, no es algo como específico que la mayoría de abogados actualmente quieren, ¿no? El abogado mayormente quiere solucionar el problema en concreto, ¿no? Viene un usuario o viene un cliente y quiere la solución rápida, concreta del problema, ¿no? Y el abogado busca eso, ¿no? Este artículo no está tanto enfocado a ello porque no soluciona un problema en específico. En realidad expone una realidad y expone un problema y plantea determinadas soluciones, pero en general, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, bajo esa segunda óptica, creo que sí podría considerarse como una contribución tal vez al debate, ¿no? No he planteado nada nuevo. En la parte inicial de mi artículo, para tener la oportunidad de señalar, he establecido cuáles son los antecedentes de la investigación y hay personas que han analizado su vinculación entre el derecho del trabajo y ética, ¿no? Y uno de ellos es el profesor Oscar Emilio Uriarte, que también lo señala en su artículo, ¿no? Cuáles son los antecedentes de la investigación. Pero lo importante es que creo que para poder aspirar a ese trabajo, considero yo que se debe tomar como referencia los parámetros establecidos por la OIT, ¿no? Y establecer esa lista de prioridades o de los estados, concretizarlo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de diálogo social, ¿no? Que es uno de los 4 pilares, tenemos que obviamente concretizar, ¿no? Y creo que va a tomar relevancia más el artículo o se va a poder solucionar un tema específico y lo planteamos en un punto concreto. Y lo voy a ejemplificar con lo que pasó en el tema, pues, en el régimen agrario. ¿Qué pasa en el régimen agrario? Salieron las agrarias a protestar, ¿no? Bueno, había una coyuntura política y social muy, muy complicada en esos tiempos, y pues hubo una conmoción social, ¿no? Trabajadores, familias, hubo muertos. Entonces, al final se llegó a un consenso, ¿no? No el mejor de todos, pero se llegó a un consenso. Pero ¿qué hubiese pasado si antes de ese problema se hubiese convocado un diálogo social, ¿no? Y se hubiese establecido una mesa de diálogo entre los pues, participantes del conflicto, ¿no? Los empresarios, el Estado, los trabajadores, el entorno social específico. Entonces, se hubiese mejorado. Y lo digo porque, ¿por qué tomo el régimen agrario? Porque actualmente el trabajo que yo tengo, que según el Estado, veo muchos casos sobre ello y también tengo la oportunidad de viajar y verificar la realidad, ¿no? Y creo que, pues, aún existe esa conexión, ¿no? Esa parte de algo que se debe contribuir. Entonces, bajo esa óptica, bajo esa segunda óptica, el artículo sí opta a relevancia, ¿no? O sea, opta a relevancia como una base para futuras investigaciones más concretas o específicas que establezcan, pues, que en este caso el trabajo decente debe considerarse como un componente o una aspiración ética de los estados, ¿no? O un mínimo para que ellos puedan cumplir y, en este caso, pues, garantizar derechos de los trabajadores y los empresarios. Entonces, creo que esa es la contribución del artículo y eso, en cierta forma, genera satisfacción, ¿no? Y concluyo señalando, pues, algo que bueno, desde hace años casi practico, que es el tema de no hacer investigaciones solo para cumplir o ensanchar el ego, ¿no? Del investigador, o para aumentar el currículum profesional, que bueno, ahora viviendo en un mundo tan competitivo con eso es importante, pero que hagamos contribuciones de investigación que realmente contribuyan a solucionar problemas que generaron en específico, ¿no? Y que no repitamos lo mismo que otros autores, ¿no? O sea, todos queremos un artículo publicado en una revista y analizamos el mismo problema una y otra vez citando las mismas fuentes. Creo que es mucha información. Estamos en una sociedad donde estamos imbuidos por la información. Tratemos de reducir la información y brindar información de calidad, información distinta. Tal vez puede ser errada, pero es distinta. O sea, errado y lo que es correcto, que es una línea muy estrecha en el derecho, puede surgir una tercera visión, ¿no? y fomentar el debate, ¿no? Entonces, hagamos eso, hagamos investigaciones realmente que contribuyan y no más de lo mismo, ¿no? Entonces creo que ese es mi comentario final sobre el tema.
Muchas gracias, Roy. Ha sido muy clara todas tus palabras y te agradecemos mucho ser concreto porque, claro, el artículo tiene 22 páginas y has tratado de condensarlo, ha sido bastante claro. Y a los que todavía no lo leen, por favor, léanlo. Solamente tienen que googlear. De hecho, lo vamos a dejar en la descripción. Vamos a dejar el artículo, la revista entera, ¿no? Y ahí lo pueden leer. Es muy interesante. Bueno, Roy, pasamos a la siguiente sección, que, como te mencionamos, se denomina boomerang, que es, en síntesis, un ping-pong de palabras, son frases estímulos, a lo cual tú nos dirás lo primero que se te venga a la mente al escuchar, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos es lo que hemos estado conversando, trabajo decente. Trabajo decente. Bueno, trabajo decente es sinónimo de decencia en el trabajo, ¿no? Decencia en el trabajo es, pues, en este caso, a un ser humano, ¿no? Y que no se le considere como un objeto de estas relaciones que tienen un carácter económico, ¿no? Entonces, ve al ser humano en todo su esplendor, ¿no? Y no solamente verlo como una mercancía más. Creo que eso es lo que simboliza el trabajo decente, ¿no? Gracias. Laboralista. Bueno, aquí quiero citar a lo que una vez me dijo un gran maestro, que ya nos acompaña entre nosotros, que es laboralista, ser un laboralista de la línea correcta. No me gusta que era ser de la línea correcta, pero creo que laboralista debe ser la persona que no solamente conoce el derecho del trabajo, sino que en este caso, pues, busca la justicia social. Creo que es lo más importante que debe un laboralista, ¿no? Sea del lado donde estés, ¿no? No voy aquí a satanizar al empresario, porque en este caso se puede ver en algunos casos específicos que a veces el trabajador no tiene la razón, ¿no? A veces el trabajador actúa con malicia y el empresario merece una defensa y una respuesta judicial coherente, ¿no? Que no esté imbuida solamente con ideología y por razón. Y creo que eso es lo que debe aspirar todo laboralista, ¿no? Defender los intereses, ya sea del trabajador o del empresario, pero siempre buscando la justicia social. Seitra. Bueno, Seitra es un sueño, ¿no? Seitra es un sueño porque en realidad lo soñamos muchos de los que formamos esa parte de ese grupo y al mismo tiempo es un refugio. Así comenzó Seitra, un refugio a todo lo que pasaba en la pandemia, ¿no? Los medios de comunicación nos tenían tanta información negativa, había tanta discusión política, tanta discusión económica, todo en realidad lo negativo, y Seitra fue un espacio ayudado por el tema de las tecnologías que permitió refugiarnos un domingo por la tarde y liberarnos y discutir de los problemas de derecho o vinculados al derecho del trabajo que teníamos en la cabeza y que no podíamos discutir con nadie, ¿no? Muchas veces la familia en esa época estaba preocupada por la emergencia sanitaria, por la salud de familiares, por la salud propia, por el tema del tema económico, se había perdido trabajo, se había perdido labores, etcétera. Entonces Seitra surgió como ese refugio, ¿no? Para muchas personas, y bueno, luego de convertirse en un refugio se convirtió en algo más, y bueno, hasta ahora ya creo que es un proyecto que aún sigue en construcción. Trujillo. Bueno, Trujillo es hermoso, ¿no? En realidad, siempre que viajo a un lugar, del país o bueno, hace años que no viajo al extranjero, siempre soy orgulloso de decir que vengo de Trujillo, ¿no? Y creo que es por lo que Trujillo ha dado a la persona, ¿no? Trujillo para mí, más que un lugar con lugares hermosos, paisajes muy bonitos,
es las experiencias que he tenido en Trujillo, ¿no? He tenido muy buenos amigos. Trujillo me ha servido para poder inclusive encontrar algunos temas de investigación. A veces uno camina por la calle de Trujillo y se inspira, ¿no? Y recuerda pues a los grandes trujillanos que han pasado por sus aulas universitarias, como César Vallejo, que bueno, no es de Trujillo mismo, pero que es de La Libertad, Antenor Orrego, o al mismo Víctor Raúl de la Torre, y dice cómo quisiera haber vivido con ellos, ¿no? Y comentarles cómo se inspiró a establecer tantas doctrinas, tantas contribuciones al conocimiento, no al derecho, al conocimiento en general, ¿no? Y por eso, ¿no? Es una cuna una cuna pues que contribuye a las ilusiones, a los sueños. Y por último, ¿cuál es tu mayor referente tanto en lo profesional y personal? Bueno, mi mayor referente en lo profesional, y en lo profesional, si tuviera que elegir solo a uno, elegiría a la persona por la cual yo inicié el derecho del trabajo, ¿no? Me gustó el derecho del trabajo, que fue, creo que más que fue, quien es, porque si bien ya no nos acompaña entre nosotros, lo que él ha aportado al derecho del trabajo, no sigue presente, y más que todo, más que su aporte, es lo que él fue como persona, ¿no? Está dentro de cada uno de sus estudiantes, de sus discípulos, y los veo, ¿no? Y los veo porque cuando converso con alguno de sus discípulos, con alguno de los que Neves, en su mirada, en su sonrisa, en su conversación, en su trato, ¿no? Esa humildad, esa calidez como ser humano que era el maestro Neves, para los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Creo que ese es mi referente, y creo que durante muchos años será bien difícil que lo logre cambiar, ¿no? Muchas gracias, Roy. La verdad, ha sido muy interesante también tus apreciaciones en cuanto a nuestro boomerang. Te conocemos un poco más ya como persona detrás del laboralista, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos nuevamente a Roy y Alexis por su disposición, a nuestro público por su presencia virtual. Roy, ¿cuáles son las redes por las que te podemos seguir, tus proyectos, eventos, ponencias que quizás vienen? Tengo entendido que, bueno, al momento de la publicación de este video ya está publicado el primer número de la revista del Trabajo y la Seguridad Social de Ceitra, lo cual te damos las felicitaciones y esperemos leerlo. Y bueno, ¿qué es lo que viene? Sí, en realidad lo más cercano es que este domingo vamos a hacer la presentación oficial de la revista, la cual lo vamos a estar rotando por las redes sociales. Pues de nuestra fanpage pueden buscar Ceitra, Círculo de Estudio e Investigaciones del Trabajo, ¿no? Que es un proyecto muy interesante conformado por estudiantes, abogados y bachilleres de la ciudad de Trujillo. Y después vamos a estar rotando el tema de la revista virtual, ¿no? Y también vamos a sacar ejemplares físicos, y fue un proyecto muy interesante y bonito que tuvimos al inicio, ¿no? Cuando conformamos Ceitra dijimos, vamos a hacer una revista en un año, de nuestra meta, y creo que lo hemos logrado, ¿no? Entonces, esperamos que vengan muchas cosas más. De modo personal, pues, me pueden buscar por el nombre que está ahí. Subo a veces información, no mía, sino información de otros laboralistas o profesionales que me parece interesante, ¿no? Dentro de mi Facebook, y puede serle útiles, ¿no? Entonces, pueden hacer ello, y creo que finalmente les digo, de toda la revista, lean todos los artículos, que me parecen súper interesantes, y al final dejen el mío, ¿no? Dejen si es que les queda tiempo, pero lean todos los demás artículos, porque hay muy buenos artículos. Por ejemplo, ha escrito el doctor Alfredo Villavicencio Ríos de la Católica, que es un gran conocedor sobre los derechos colectivos, ¿no? Entonces, tiene muchas contribuciones y aportes, deben leerlo. Entonces, creo que hay muchas personas capaces y que en realidad tienen más experiencia y que pueden contribuir a algunas investigaciones de tesis, maestría o doctorado. Y bueno, agradezco la invitación nuevamente y agradezco el espacio, y espero que se siga
difundiendo, ¿no? El tema del derecho del trabajo, la seguridad social y protección laboral de esta plataforma. Y felicito también de que sus invitados no solo sean de una zona específica del país, sino que se descentralice en gran parte de nuestro país, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Ya vivimos en una sociedad tan conectada, pero aún no podemos conectar, o aún no podemos conectarnos, eso es lo irónico, ¿no? Entonces, busquemos conectarnos como personas, busquemos que el conocimiento se rote fácilmente, y bueno, a Ceitra siempre lo tendrán como un aliado en proyectos que tengan en futuro. Muchas gracias, Roy. Alfredo. Gracias, Roy. También extenderles el saludo a Ceitra, felicitarlos por este primer aniversario que acaban de cumplir hace poco. Y nada, que sean muchos años más en este estudio y discusión del tema del trabajo en general, ¿no? Gracias, Roy, por aceptar nuestra invitación. Recomendamos también al público a que puedan seguirlo, seguir a Ceitra. Y bueno, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones a fin de saber todas las novedades del canal. Los invitamos también a seguirnos a través de Facebook, estamos en LinkedIn y también en Spotify, donde subimos nuestros episodios a modo de podcast, por lo que también podrán encontrar la de esta edición junto a Roy. Nos vemos hasta una próxima edición, amigos. Hasta pronto. Chao, chao. Cuídense.